Pura vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? Pongo el botón de llamada, el del WhatsApp, el del chat y el del formulario de contacto en mi sitio web. Cuantos más canales de comunicaciones mejor. Hoy continuamos con la conversión de visitantes a clientes y trataremos los canales de comunicación. ¡Empezamos! Bien, empezamos el programa de hoy. Recordemos antes que nada dónde nos encontramos. Nos encontramos en la casilla de decisión, en la etapa de la ruta del consumo de decisión. En esta etapa, amigas y amigos, nuestros visitantes web ya saben, ya han decidido que quieren comprar nuestro producto o servicio. Y el objetivo es acompañarles hacia la compra. O en otras palabras, evitar que se nos caiga. ¡Uy! ¡Ay! No, justo cuando estaba al final. ¡Qué pena! No queremos que pase eso. Queremos que acá... Muy bien, bravo. Queremos que llegue. Queremos que ya tiene la tarjeta en la mano, que la ponga, que compre nuestro producto o servicio. Ese es el objetivo. Y llevamos unos programas anteriores tratando precisamente el arte y la ciencia de la conversión. Es apasionante, ¿eh? Tratamos neuromarketing en el programa pasado. Hemos visto anteriormente la arquitectura de la información, cómo facilitar la navegación. Bien, hoy lo que vamos a ver, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es en los canales de comunicación, ¿sí? Porque es muy normal, aunque veremos que hay maneras de evitarlo, que a nuestros visitantes les surjan preguntas previas a la compra. Hemos de evitar que surjan estas preguntas, ¿sí? Ahora vamos a dar un ejemplo que nos va a ayudar a ilustrar muy bien cuando no hace falta que nos pregunten, porque deberíamos haberles dado las respuestas. Pero hay ocasiones en las que es inevitable que nos pregunten, que nos contacten. ¿Sí? No podemos tampoco prever todas las preguntas que nuestros visitantes pueden tener, pero sí podemos prever muchas. Sí podemos prever muchas. Y nuestra obligación es que nuestro sitio web las responda. ¿Sí? De igual manera, como no vamos a poder responderlas todas, porque cada visitante tiene una situación distinta, es mejor que pongamos cuantos más canales de comunicación mejor. ¿Sí? Vamos a dar el ejemplo que les decíamos. Cuando nosotros fallamos no dando toda la información al visitante, y es cuando nos contactan, pero no deberían tener que hacerlo. Ejemplo. Isabel le encanta tomar una siesta. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no, verdad, Isabel? A todo el mundo nos encanta hacer la siesta. Y quiere una hamaca que sea un poquito más cómoda, en la que está ahora, pues, no hace las mejores siestas. Y se va a internet y busca hamacas más cómodas y se encuentra con un sitio web. Pero resulta que no hay información alrededor del material del que se compone la hamaca. No sabe si es más cómoda o no. Resulta que tampoco sabe si lo envían o tiene que ir a recogerlo, cuánto cobran por enviarlo, cuánto dura el tiempo hasta que lo vaya a recibir. Resulta que tiene muchas preguntas obvias, esa es la clave. Muchas preguntas obvias que la empresa de la hamacas tendría que haber resuelto en la página web. ¿Y qué es lo que hace Isabel cuando hay tantas cosas obvias, subrayado, que no están respondidas en el sitio web? Les vamos a dar las dos opciones, a ver con cuáles ustedes piensan que Isabel se va a quedar, ¿vale? Pónganles en el chat, vamos a hacerlo interactivo. Opción A, venga, pongan opción A o opción B aquí en el chat. La opción A es que Isabel va a escribir pues un mensajito o va a hacer clic a WhatsApp y va a hacer toda esa serie de preguntas a la empresa, ¿no? ¿Cuánto tarda en enviarlo? ¿Cuánto cuesta el envío? ¿De qué material están hechas las hamacas? ¿No? Va a poner una lista de preguntas tremenda, ¿no? De cosas obvias. La opción B es que Isabel se larga, le da clic a regresar y se va a otro competidor a buscar una hamaca. ¿Cuál de las dos opciones usted piensa que Isabel va a hacer? Venga, vamos a ponerlo aquí en el chat. Opción A, contacta. Opción B, no contacta. Creo que hay consenso al respecto, que es la opción B, ¿verdad? Se va, se marcha. Pasa de largo, se va a su competidor. Un competidor que tenga toda esta información obvia respondida.
Bien, ahora ya sabemos que tenemos que evitar que nos contacten para empezar, porque si nos contactan es que tienen algunas preguntas, y si bien es inevitable que alguien pueda tener alguna, la mayoría de las preguntas tendrían que haber estado respondidas en nuestro sitio web, ¿vale? Bien, ahora que hemos hecho todo lo posible y hemos alimentado nuestro sitio web con la información detallada, que provee toda la información obvia, ¿no?, acerca de nuestro producto, servicios, envío, etcétera, sabemos que, como decimos, a alguien le va a surgir alguna pregunta, alguna duda. Entonces, la pregunta que hacíamos al principio es: ¿cuántos canales de comunicación hemos de tener en nuestro sitio web? ¿Los hemos de poner todos? El teléfono, el WhatsApp, el chat, el formulario de contacto. ¿Es mejor poner menos? ¿Es mejor poner más? Bueno, yo le diría ponga cuantos más mejor. No hacen daño. Tampoco ocupan tanto espacio, ¿verdad? Son iconos pequeñitos. Y habrá quien le guste más el chat, habrá quien le guste más la inmediatez del WhatsApp, habrá quien le guste más la inmediatez de la llamada, y habrá quien se sienta más cómodo escribiendo un formulario porque ahora no tiene tiempo de hablar. Hay una cosa común en todos estos canales de comunicación, sin embargo. Hay una cosa común: que usted tiene que atender la pregunta, la comunicación, rapidísimo. Y cuando digo rapidísimo, digo rapidísimo. Obviamente usted está durmiendo, ¿no? Tiene que dormir, tiene que tomarse sus horas. No se crea eso de que los directores ejecutivos o fundadoras o fundadores duermen 4 horas. No es posible dormir 4 horas. Tiene que hacer sus horas de sueño. Y igualmente, si no tiene alguien que le conteste los correos, los tiene que contestar usted. O la comunicación. Pero tan pronto se levante, la primera cosa que tiene que hacer es comprobar si tiene WhatsApp, comprobar si tiene correos, comprobar si tiene algún chat. Porque la respuesta debe ser inmediata. Tan inmediata como sea posible. Me refiero, claro. Si usted no cree que va a poder responder el WhatsApp de manera inmediata, no lo ponga. No lo ponga. Porque cuando la gente le escribe y a las 12 horas no ha recibido una respuesta, la ha perdido. Es mejor que solamente ponga los canales de comunicación en los cuales usted se puede comprometer a responder de manera inmediata. Y por inmediata decimos un máximo de 12 horas cuando se envían en horario no laborable, y en un máximo de 1, 2, 3 horas cuando la comunicación se establece en horario laborable. Si usted no es capaz de hacer esto, no lo ponga, no ponga ese canal de comunicación, ¿sí? Venga, ahora vamos entonces a ver cómo vamos a poder poner cada uno de los canales de comunicación en nuestro sitio web. Empezamos por el formulario de contacto. Veámoslo, va. Vamos a página web, a editar página web, y aquí seleccionamos el botón del formulario. Lo subimos a donde queramos ponerlo. Y le damos al icono del lápiz para configurarlo a nuestro gusto. Puedes añadir más campos al formulario si quieres. Y ordenarlos. Genial. Puedes cambiar el nombre del botón de envío y el color. Muy bonito. Igualmente puedes también cambiar la dirección del correo en la cual recibes los mensajes. Tienes 3 diseños para escoger. Por defecto tienes el artístico. Pero puedes seleccionar el clásico, que va a quedar así, por ejemplo. Muy bien. O el creativo. Y poner una imagen, que puedes seleccionar entre más de 1 millón o subir la tuya propia. Aquí, escoger dónde ponerla, izquierda, derecha. Muy bien, qué bonito. Añadiremos para acabar un título. Y ya está. Qué formulario más fantástico. Muy bien, ahora ya hemos visto el formulario de contacto. Vamos entonces con los botones de arriba, los del teléfono y del WhatsApp. Veamos cómo ponerlos. Vamos de nuevo a página web, editar página web, y le damos clic al botón del lápiz que aparece arriba a la derecha. Allá podemos poner nuestro número de teléfono y editar el color con el que se muestra. Igualmente, si ese teléfono tiene WhatsApp habilitado, puedes marcar la casilla para que puedan escribirte también por este medio. ¡Fantástico! Y ahora, por último, veamos cómo poner el chat de Facebook. ¡Adelante, vídeo! En nuestra cuenta de empresa de Facebook, pulsaremos sobre Configuración. Ahora en Mensajes. Y vamos a donde pone Agregar Facebook Messenger a mi sitio web. ¡Fantástico! En Colau iremos a Página Web
y copiamos la dirección web. Ahora, de nuevo en Facebook, hacemos clic en Configuración y seguimos los pasos. Pegamos la dirección web y ahora copiamos el código que Facebook nos devuelve. Este lo vamos a pegar en nuestra cuenta de Colau yendo a Ajustes y Configuración y Añadir código externo. Y ya está, así de rápido, y ya puedes echarte la siesta. Ahora, tu sitio web tiene integrado el Chat Messenger de Facebook. Y cuando alguien te escriba, podrás responderle fácil y rápidamente. Puedes configurar y personalizar la integración del chat desde tu cuenta de Facebook muy fácilmente. Genial. Una nota relacionada con el WhatsApp y con el chat de Facebook, ¿no? Recibimos muchas preguntas alrededor de si es conveniente o no poner los llamados robochat o chatbot o bot. Si les suena este término, si lo han escuchado alguna vez, bien, si no, no se preocupen, porque lo que se refiere esto es que configura usted tanto el chat de Facebook como el WhatsApp para que vaya respondiendo, haciendo respuestas automáticas, ¿no? Alguien le dice, hola, buenos días, ¿qué tal? Quisiera información sobre hamacas. Le da a enviar y el robot, lo que usted configura, responde automáticamente. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Hamacas y Asociados. En breve les vamos a responder. Y él le pregunta otra vez algo, ¿no? Oiga, ¿tiene un precio de la hamaca grande? Y luego su chatbot interpreta. Esa es la palabra, interpreta lo que quiere decir y le da una respuesta. El problema gigantesco es que estos chatbots no pueden adivinar ni la intención de la pregunta del usuario y no funcionan. Crean mucha frustración, generan mucha frustración. Así que nuestra recomendación es que se olviden de automatizar respuestas tanto en el chat de Facebook como en los mensajes de WhatsApp. Como máximo, les sugerimos que creen la primera comunicación. Que cuando alguien les diga algo, pues ustedes responden automáticamente configurándolo, diciendo, pues, bienvenidos a la empresa, en breve estaremos con usted. Pero no hace ni falta. Si quieren hacer eso, háganlo. Pero de nuevo, no se lo sugerimos tampoco. No queremos que ustedes creen respuestas automáticas. A la gente no les gusta. A la gente no le gusta tratar con robots. Y si no, piense en la última vez que usted llamó a una entidad financiera, una aerolínea, una entidad de cualquier tipo grande, y tuvo que pasar por una ruta de numeritos. Aprieta el 2 para algo, aprieta el 3, aprieta el 1. Ahora los 4 últimos dígitos. Ups, vuelve a empezar. Por el amor de Dios. La gran ventaja competitiva que tienen las pequeñas empresas versus las grandes es que pueden dar una atención personalizada. No la fastidien usando comunicaciones preestablecidas, precocinadas, automáticas. Usen su fortaleza, que es atención personalizada. Usen su fortaleza. Venga, amigas y amigos, fantástico. Hemos visto entonces que han de poner todos los canales de comunicación posibles. Sin embargo, han de tratar de evitar la comunicación, porque muchas veces esta ocurre porque ustedes no han puesto suficiente información en su sitio web. Y han de asegurarse de poner solamente los canales de comunicación que ustedes son capaces de responder en un breve periodo de tiempo. Si no, no pongan ese canal de comunicación. ¿Y cómo podemos saber qué canal de comunicación recibe más clics? Es más popular entre nuestros visitantes web. Pues muy sencillo, vamos a nuestra cuenta de Colau y en el apartado de resultados abajo van a poder ver la métrica de las visitas que han ocurrido durante los últimos 30 días o durante todo el tiempo. Igualmente abajo van a poder ver la tabla con todas las acciones, con todos los clics que han ocurrido en su sitio web, ¿sí? Les sugerimos que lo vean de tanto en tanto porque es una manera muy interesante de ver no solamente el crecimiento de su tráfico web, sino las acciones que la gente toma cuando está en su sitio web. Muy bien. Bueno, amigas y amigos, un placer haber estado una semana más en el ciclo de conferencias digitales. Gracias de nuevo por su apoyo, por estar aquí semana tras semana, por convertir este ciclo de conferencias digitales en líder de audiencia en Latinoamérica y en España. Y como siempre les pedimos a que le den gustar o que compartan este vídeo si les ha parecido interesante. Así más gente se va a poder beneficiar del ciclo de conferencias digitales. Estaremos, si Dios quiere, la semana que viene con más.
Acabaremos el tema de la conversión la semana que viene y luego pasaremos a la retención. Así que apasionante lo que tenemos por delante. Como siempre, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Que estén muy bien.